Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad nos corresponde a nosotros reforzar la clase del día de hoy y que está relacionada con las teorías del comercio internacional. Por lo tanto, empezaremos a avanzar de inmediato con aquellas principales teorías que son el sustento del comercio exterior, del comercio que realizan los países, que realizan entre pueblos, entre naciones. Lo primero es entender que el comercio internacional o el comercio exterior alude al comercio que se realiza entre dos entes económicos más allá de las propias fronteras. Esa es la primera premisa. La segunda premisa hace referencia al comercio internacional a esta actividad del comercio y se encuentra en un punto elevado en el espacio que le permite de manera global obtener una mirada, dar una mirada y comprende todas aquellas, como se puede observar aquí, comprende todas aquellas eh, etapas del comercio internacional en la cual se observa la participación de los diferentes actores que hay dentro de este engranaje que es el comercio internacional propiamente tal. El oferente, el comprador, el, el dinero, la internet, la estiva, la desestiva, la carga, el tipo de transporte, la transferencia de dinero, la transferencia instantánea del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. El comercio exterior, visto así en el plano, tiene que ver con la relación comercial que existe entre los distintos países y estados, que sea de manera normalizada, que sea de manera formal y sujeto de acuerdo a las normas y acuerdos que se ha impuesto a la Organización Mundial del Comercio y respetando aquellos términos o Incoterm que se han dado la misma organización para poder regularizar y normalizar, estandarizar los procesos de compra-venta de mercancías, productos y servicios entre un país y otro. El comercio internacional es cíclico, el comercio internacional es recursivo, el comercio internacional es ecológico y en este caso estamos viendo a nuestro país los principales destinos que tiene nuestro país con respecto a la venta de sus productos. Tenemos en Europa, tenemos en toda Norteamérica y Asia, ¿ya? Son los principales destinos de nuestros productos de exportación. Y también son aquellos países con los cuales tenemos una mayor tasa o una mayor densidad de comercio internacional. ¿Ya? Tenemos grandes tratados de libre comercio con la Comunidad Europea, tenemos tratados de libre comercio con Asia, con el Asia Pacífico, con China, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México, con todo lo que es el norte de América. Y tenemos Tratado de Libre Comercio aquí en América con algunos países que nos permiten a nosotros de una u otra forma intercambiar aquellos productos que inclusive por diferencia de estación nos permite a ambos países tener una diversidad de oferta en toda temporada del año. Por ejemplo, tomate, por ejemplo, banana, por ejemplo, piña, todo el año. Las teorías clásicas del comercio internacional las encontramos en la teoría cuantitativa de los precios internacionales y de autorregulación de los metales preciosos. Tenemos la teoría clásica del comercio internacional, de la ventaja absoluta y de la división internacional. Tenemos la teoría del trabajo, la teoría de la ventaja comparativa de Heschel y Holling. Tenemos la teoría pura y monetaria del comercio internacional, del equilibrio del comercio internacional, de la localización, de la demanda recíproca, del ciclo del producto, de la ventaja monolística de internalización, de la ventaja competitiva y tenemos de la inversión internacional que también se puede considerar parte del comercio internacional, la inversión en otros países o en países distintos al origen del capital que se va a invertir. Tenemos distintas teorías a favor del libre comercio. La dividimos en dos grandes rubros, dos grandes pilares. El primer pilar es la teoría clásica del comercio internacional y el segundo pilar es la teoría neoclásica posterior
del comercio internacional. La primera teoría era la teoría de ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa o relativa, y no estamos hablando de la teoría ricardiana, de Adam Smith, la teoría de la demanda recíproca. Y las teorías neoclásicas o más modernas es la teoría neoclásica comparativa recíproca, la teoría de Hedges-Ohlin, la teoría de la demanda representativa y la teoría del ciclo del producto, que son las demandas, que son las nuevas teorías que están relacionadas con las ventajas comparativas y competitivas que puede tener un determinado bien, producto o servicio en una determinada etapa, y la factibilidad de comercialización, de producción del producto a precios competitivos y la capacidad de poder abarcar mercados que antes le estaban vedados o le eran prohibidos. La teoría del comercio internacional, la literatura económica dice que aborda la problemática del comercio internacional y la divide en dos líneas principales. Una de ellas tiene las raíces en lo que podríamos decir la literatura clásica del comercio internacional con David Ricardo, la teoría ricardiana, y continúa con la teoría neoclásica con Hedges y Ohlin como sus principales exponentes. El mercantilismo, este pensamiento se inscribe en un contexto absolutamente histórico en el cual la principal preocupación económica era cómo enriquecer y hacer más poderoso el Estado, dentro y fuera de su frontera. Es una teoría superada, aun cuando no mucho, puesto que los capitales extranjeros en manos privadas los capitales extranjeros de manos privadas hacen lo mismo que antes hacía el Estado, que era negociar entre Estado y Estado a través de la comercialización de productos. Las características principales del mercantilismo: fuerte intervención en la economía, fuerte intervención del Estado, incremento de la manufactura, no interesando la competencia, no importando mucho las ventajas comparativas que puede tener otro país con respecto al mismo producto que fabrico, que produzco, que comercializo. El fomento del comercio, principalmente interno, y las medidas proteccionistas. Y si es de comercio internacional, se trata principalmente de las exportaciones. El objetivo del mercantilismo es lograr una balanza comercial y de pago favorable, o sea, siempre exportar más allá de lo que importo, por lo tanto tener una balanza comercial superavitaria, enriquecer al Estado, fortalecer el poder real del Estado y generar una demanda agregada. ¿Cuáles son los medios que tiene el Estado o que tiene la teoría del mercantilismo para poder hacer prevalecer su dogma? El proteccionismo, el desarrollo naviero y la acumulación de metales preciosos, oro, diamante, plata ya no tanto. Tenemos otros metales nosotros del futuro que no hemos explotado muy bien en nuestro país, como es el uranio, como es el mismo salitre, que no lo hemos explotado mucho, y sabemos que es el mercado del futuro, que es la energía del futuro. ¿Y cuál es la teoría del superávit comercial? La teoría del superávit comercial fue dominante en los siglos XV, XVI, XVII y gran parte del siglo XVIII. Defiende el enriquecimiento de los primeros estados-nación de esa época: España, Inglaterra, Francia y Holanda, fundada en el comercio exterior. A través de la comercialización de productos tenemos la teoría del superávit comercial, o sea, vender más que comprar, vender más caro y comprar más barato, pero la idea es que siempre nuestra balanza comercial estuviese superavitaria. Y aquí entra a tallar otra persona, que es don Adam Smith, que nos habla del principio de la ventaja absoluta. En la escuela clásica absoluta, en el año 76, la obra de la riqueza de las naciones es la que cierra el ciclo del mercantilismo y supone el nacimiento del liberalismo, de la escuela del pensamiento que dominará durante un siglo el debate económico, que es el debate económico, y supera a la escuela clásica, ¿cierto? En la apertura de la frontera, es comercializar, son las ventajas comparativas, las ventajas productivas las que se imponen, y hasta el día de hoy nuestro país tiene un sistema económico basado en sus orígenes en esta teoría de la riqueza de las naciones, propiciada por
por Adam Smith, bajo el principio de la ventaja absoluta. Smith responde a la pregunta y enuncia así su principio de especialización. Cualquier prudente padre de familia tiene por norma no hacer en casa lo que le cuesta más caro que comprarlo. Con eso está incentivando el comercio internacional, diciéndonos: usted produzca y comercialice aquello que tenga ventajas comparativas para hacer. De lo contrario, cómprelo manufacturado, no importa la industria nacional. Lo que importa es que usted tenga ventajas comparativas y que tenga buenos precios para poder comercializar el producto en su país. Y esa es la escuela que nos rige hasta este momento. Por lo menos aquí en Chile somos fieles súbditos de don Adam Smith. Y el principio de la ventaja absoluta, según Adam Smith, en la riqueza de las naciones, que es el libro, estableció que la verdadera riqueza de los países no radicaba en tener grandes pilas de oro y plata en la tesorería, como era la teoría anterior, sino en un constante incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Para eso, él nos decía a nosotros, insisto en lo siguiente: no gastes energía, no gastes recursos en aquello que no puedas competir. Compra lo hecho y gasta tus recursos y tu energía en aquello en lo que sí realmente puedas competir. Luego viene la teoría clásica del comercio internacional. En un mundo sin comercio, una nación tendría, ahí tenemos un conjunto de mujeres trabajando en una industria, ¿cierto? Una nación tendría que producir todos los bienes de ella misma para satisfacer sus necesidades. En un mundo en el cual tuviese la teoría clásica del comercio internacional, tendría que estar el país producir todo aquello que necesita para poder satisfacer la demanda interna. Y eso es casi imposible. Es imposible por las temporadas, es imposible por las tierras, por las aguas, por la mano de obra calificada, es imposible por los insumos. Y tenemos que aquellos países que tienen este tipo que tuvieron en el pasado este tipo de mentalidad comercial, no lograron prosperar ni satisfacer ni realizar sus propuestas. Ejemplo, uno solamente que nos va quedando así de memoria, Corea del Norte. Es imposible. La teoría de la ventaja comparativa, que aquí entramos en la teoría ricardiana, observó que aun cuando un país tuviera ventaja absoluta sobre la elaboración de dos productos, podría ser relativamente más eficiente que el otro en un producto terminado, a lo que denominó el principio de la ventaja comparativa. O sea, de los dos productos que puedo hacer de manera eficiente, ¿cuál de ellos es el que realmente puedo competir colocando el producto en el mercado internacional? Esa teoría es más aplicable, es más realista. También es cierto que da una suerte de desprotección a la industria nacional, pero sin embargo, con esta teoría yo puedo potenciar una determinada empresa, una determinada manufactura y poder exportarla con ventajas comparativas. Internamente, lo vimos en clase, se produce el hecho del pago de la mano de obra y de la rotación constante y la traslación constante de mano de obra hacia aquel rubro que estamos explotando y el cual es comparativamente más ventajoso, es más beneficioso y tiene mejor remuneración para el trabajador. La teoría de la demanda recíproca de John Stuart Mill afirma que dentro de un sistema de costos comparativos y de división internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se fortalecerá a la medida en que el mismo compre o importe mercancías producidas en otro. Dice que el mismo país compre o importe mercancías producidas en otros. Y esto tiene que ver con la ventaja de los costos comparativos. Y tomando todo el mundo, todo el mundo como un mercado sin frontera, un mercado abierto, donde yo voy y adquiero o compro los productos que me son más rentables en ese momento, no importando el lugar ni el mercado donde se produzca, y no importando la situación de mano de obra que yo pueda tener en mi país. La teoría de Hecker-Holling, o teoría de la proporción de los factores, esta teoría revolucionó este campo al basarse en un concepto más moderno de producción que eleva al capital al mismo grado de importancia que el trabajo.
Esta teoría nosotros la vimos cuando nosotros alcanzamos a identificar tres factores, que era la tierra o campo, que era el capital, y el recurso humano, el recurso de trabajo. La teoría de Singer-Prebisch, que esa no es más cercana a nosotros, que es de los años 50 más o menos, eran dos economistas sudamericanos del Centro de Estudio para América Latina, CEPAL, que tiene el sede aquí en Chile, el señor Singer y el señor Prebisch, don Raúl Prebisch, recuerdo el nombre perfectamente, analizaron el comercio de mercancías entre países desarrollados y en desarrollo, observando que la relación real de intercambio era desfavorable para los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque era desfavorable para nosotros, puesto que nosotros vendemos materia prima, vendemos commodity, no vendemos manufactura. Por lo tanto, vendemos materia prima, nos quedamos con los relaves, nos quedamos con los escombros, sellan la mercadería, sellan los minerales, y después tenemos que comprar la manufactura. Somos un país productor de materia prima y tenemos que dar el paso en algún momento hacia la industrialización, y en algún momento tenemos que dar el paso hacia la manufactura y poder competir, porque no es llegar y competir contra un país que lleva años, un país industrializado que lleva años produciendo un bien que ya está reconocido en el mercado. Tenemos una de las últimas teorías, que es la teoría del ciclo de vida del producto, de don Raymond Bermond, que se centró en el producto más que en el país, tecnología o proporciones del producto. El comercio exterior y las inversiones directas están relacionadas con la etapa del ciclo de vida del producto. ¿Cuánto dura un producto? ¿En qué temporada? ¿Cuándo es la temporada peak para importarlo, para exportarlo, para comercializarlo? ¿Cuál es la vigencia que tiene un producto? ¿Cuál es la durabilidad del producto? ¿Y cuál es la demanda efectiva y en qué lugares se puede comercializar ese producto? Lo vemos nosotros, nuestro país lo ve representado muy certeramente con el comercio que realiza de verduras, frutas durante determinada temporada del año. Y la teoría pura del comercio internacional se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional. En definitiva, lo que el mercado favorece, lo que el mercado denomina, lo que el mercado entrega a un determinado referente internacional, a un determinado referente o productor internacional de un bien, producto o servicio. La teoría monetaria y comercio internacional se ocupa de la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, la transacción, las transferencias, el valor, la equivalencia de las monedas, cuáles son las divisas con las cuales se va a comercializar, cuáles son los valores bolsa de las prendas, de las garantías, cuál es la función del banco, cuál es el respaldo económico que tiene determinada divisa para poder comercializar grandes volúmenes. Y tenemos la teoría del equilibrio y el comercio internacional, la cual establece que en el mercado los precios dependen del precio de los factores de producción y del precio de todas las mercancías. Esa es la teoría del equilibrio del comercio internacional. O sea, nosotros vemos el mundo como un gran mercado y aquí manda en definitiva la ley de la oferta y la demanda. El precio de todas las mercancías, el precio que el mercado esté dispuesto a cancelar, los precios dependen del precio de los factores de producción, por lo tanto estamos hablando del costeo y del precio de todas las mercancías, de la competencia, de los insumos utilizados, importados o exportados para poder producir un determinado bien que va a ser comercializable en este gran mercado que es el comercio o el comercio internacional o el mercado internacional de comercio. Siendo un poco más explícito, tenemos la teoría de la localización, que considera que debido a la distribución desigual de los recursos naturales limitados en el planeta, en general en el globo, ¿cierto? Se generan condiciones diferentes para la producción de bienes de acuerdo a cada región y su dotación natural de recursos. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta, aquí es donde entendemos nosotros la trascendencia que tiene el clima
la trascendencia que tiene el mundo, la trascendencia que tiene las distintas estaciones en el mundo, para ser más preciso, con respecto a la producción de bienes, la escasez de agua, la existencia de tierras fértiles, la existencia de minerales, la existencia de mano de obra, la existencia de hielo, la existencia de frío, la existencia de la flora y la fauna, son las que condicionan las diferentes etapas o factores de producción de bienes de acuerdo a cada región. Y cuando habla de su dotación de recursos naturales, estamos hablando justamente de eso. No puedo yo aquí en Santiago o en Valdivia plantar plátano si es que no es, o banano, si es que no es el clima, no es el agua, no es la temperatura adecuada. Pero sí puedo plantar berry. La teoría de la ventaja monopolística, la empresa tiene dentro del ámbito nacional una ventaja monopolística que le conviene extender hacia el extranjero. Es cuando tengo algún grado de control sobre un determinado producto en el mercado o una determinada porción o torta del mercado, la cual me permite manejar ya no tan solo costos de producción, sino que también o costos de fabricación, sino que también me permite manejar precio de mercado. Me permite manejar a la incipiente o potencial competencia que pudiese existir dentro de mi rubro. Y lo que además me puede hacer monopólico a nivel nacional e internacional. Al tener grabadas las patentes, al tener registradas las patentes en distintos países y al no tener competencia. ¿Qué ejemplo podríamos tener en este momento? Podríamos tener lo que significa la gran empresa, la gran industria china, que tiene costo de fabricación baratísimo. No sabemos cuánto es el costo de fabricación de los productos chinos en cuanto al ítem mano de obra. Sabemos que en Occidente el ítem recurso humano es entre el 40 y el 60%, pero no sabemos en China cuánto es. Por lo tanto, muchas veces los países no estamos en condiciones de poder competir con un producto de igual a igual con países como China, porque no sabemos cuál es el costo real de producción, cuál es el costo real de fabricación. Situación que nos pasó hace 20, 25 años atrás, nos pasaba con Corea, cuando de repente hace 30 años empezaron a llegar los vehículos, después empezó a llegar las telas, la manufactura coreana, no sabíamos cuáles eran los costos que tenían. Lo único que sabíamos que llegaban aquí a Chile demasiado baratos y que empezaron a hacer mella en el mercado nacional. Eso es lo que sí tenemos certeza de eso. Y finalmente, para concluir, tenemos que la teoría del comercio internacional están dada como conclusión, están diversificadas acorde a cómo nosotros vemos ahí, acorde a cómo vemos el comercio, cómo vemos las divisas, cómo vemos la demanda del mundo, cómo vemos el mercado, las tarjetas de crédito, la codificación, el transporte de los bienes. Eso es la teoría del comercio internacional a la cual nosotros estamos apuntando y de la cual hemos hecho un breve recuento después de la lectura que ustedes dieron a la literatura de apoyo, como también la lectura que ustedes dieron o la revisión que ustedes hicieron de las distintas literaturas de apoyo que puso el profesor en nuestra asignatura. Eso es lo que yo tenía que presentar hoy día para poder dar por cerrado este ciclo de las teorías económicas que están relacionadas con el mercado internacional, donde principalmente nosotros competimos con mano de obra relativamente barata y competimos con materia prima muy barata, lo cual nos hace ser buenos proveedores de materia prima para los países industrializados. ¿Ya? Muchas gracias y nos vemos la clase que viene. Muy amable.